Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por cada bendición que nos has dado. Tenemos que confesar que no nos acordamos de cada bendición, pero tú nunca te olvidas de bendecirnos, de ayudarnos, de guiarnos, de perdonarnos, de ser tan misericordioso con nosotros en toda situación. Gracias por todo ello. Te damos también gracias porque tu palabra permanece para siempre y la tenemos a nuestro alcance para estudiarla. Ayúdanos, Señor, para que vengamos con corazones dispuestos a escuchar, a ser enseñados, que no traigamos ideas preconcebidas que querramos aferrarnos a ellas, sino que estemos dispuestos a escuchar tu voz y a seguirte. Gracias también por el Espíritu Santo que nos da la facultad de entender, nos ayuda a recordar y hace propicio que podamos usar estas verdades en nuestra vida diaria. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos también dar una bienvenida a los que estén mirando los videos más tarde. Queremos que sepan que estamos orando para que el Señor les bendiga a ustedes también y les dé luz en sus pensamientos. Comenzamos repasando los versículos de memoria. Tenemos dos hasta ahora. El primero es de Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden hacer siempre el énfasis en esa palabra pequeñita de 2 letras solamente, de sus pecados. Hacemos ese énfasis allí porque muchas personas se confunden pensando de que Cristo vino a salvarnos, pero que seguimos pecando igual. No, él vino a sacarnos de nuestros pecados, a salvarnos de ahí, no a salvarnos en nuestros pecados. Muy bien, el segundo viene de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo? Según su promesa. No estamos esperando porque, bueno, un día de estos tal vez venga. No, tenemos la promesa de Dios que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Por eso confiamos en esa promesa. Vuelvo a empezar. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. No el vicio, no el crimen, no la maldad, sino la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Entonces, con esto estamos listos para comenzar nuestro estudio en el libro. El libro es El Pacto Eterno y llegamos la vez pasada hasta el capítulo 3, página 29. Estábamos hablando de la promesa a Abraham. Habíamos leído del capítulo 12 de Génesis. También habíamos hecho la conexión de que los gentiles, eso se trata de nosotros, ¿verdad? Los que no somos de la raza judía, todos aquellos que iban a entrar después por fe en Cristo, por conocer lo que Cristo había hecho, por el Evangelio. Todos ellos también son parte de los que reciben las promesas que se le hicieron a Abraham allá hace casi 4,000 o aproximadamente 4,000 años. Así que las promesas de Dios, igual que Dios, son duraderas y eternas. Esas no cambian, no expiran, no se vuelven viejas y hay que botarlas. No, son eternas como son Dios y tienen el mismo poder y la misma validez. Entonces estábamos por entrar en la sección que se titula Abraham y la cruz. Abraham y la cruz. Comienzo a leer. Espero que tengan lápiz o lapicero para que puedan subrayar los puntos más salientes de nuestra lectura. La predicación del Evangelio es la predicación de la cruz de Cristo. Eso es necesario que recordemos, subrayen esa oración. Así, el apóstol Pablo afirmó haber sido enviado a predicar el Evangelio, pero no en sabiduría de palabras, para que no fuese hecha vana la cruz de Cristo. Añadió a continuación que la predicación de la cruz es el poder de Dios para los que se salvan.
Eso viene de 1 17 y 18. Veamos la conexión que se va a hacer aquí ahora. Y eso no es más que otra forma de decir que se trata del Evangelio, ya que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, de acuerdo con Romanos 1, 16. Por lo tanto, dado que la predicación del Evangelio es la predicación de la cruz de Cristo, y no hay salvación por ningún otro medio, y dado que Dios predicó el Evangelio a Abraham cuando le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es evidente que en esa promesa se le dio a conocer a Abraham la cruz de Cristo y que solo mediante la cruz se podía cumplir la promesa. Subrayen esa última parte del párrafo también. Solo mediante la cruz se podía cumplir la promesa. Y recuerden, esa fue una promesa, vuelvo a repetir, como dije anteriormente, una promesa hecha a Abraham. De nosotros eso ya está a la distancia de 4,000 años. Pero esa promesa hecha a Abraham hace 4,000 años es la misma promesa para nosotros. Si somos herederos, ¿cómo somos herederos? Vamos a hablar más de eso, pero en corto, si somos de la fe, creemos en Cristo Jesús, somos descendientes de Abraham porque Abraham creyó en la cruz de Cristo Jesús. Ok, seguimos leyendo ahora en la página 30. El capítulo 3 de Gálatas lo aclara fuera de toda duda. A continuación, da de afirmar que la promesa de la bendición es para todas las naciones de la tierra mediante Abraham y que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El apóstol continúa así. Estamos ahora en Gálatas 3, 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Como dije, viene de Gálatas 3, 13 y 14. Antes de seguir en la lectura allí del párrafo, me gustaría tomar unos momentos para hablar un poco de esta primera parte que mencionamos en este versículo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiero explicar eso un poco porque sé que existe una confusión en muchos corazones y mentes cristianas, que al leer esa primera parte de ese versículo, entonces lo toman de una manera que no es la manera indicada en que está escrita. Vuelvo a leer lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Muchos cristianos, con muy buenas intenciones, pero malentendiendo esto, entonces deducen de que la maldición es la ley. Pues vamos a deshacernos de la maldición, quiere decir nos deshacemos de la ley. O peor que eso, salen pensando, creyendo que cuando allí dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, quiere decir que Cristo se deshizo de la ley para así quitarnos a nosotros esa maldición. Amigos, eso no es lo que quiere decir. Porque la ley no es como un trapo que puede cambiarse y lavarse y volverse a traer y volverse a usar y luego un día, cuando ya no sirva más, nos deshacemos de él. La ley es el transcrito, el carácter de Dios puesto por escrito. ¿Puede entonces la ley ser una maldición? Claro que no. Claro que no, porque describe exactamente quién es Dios. ¿Cómo podemos esperar que Dios lidie con nosotros como pecadores? Si nos deshacemos de la ley, sería como que nos deshiciéramos de Dios.
Por eso su ley no puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Por eso su ley es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces, cuando habla aquí de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tenemos que entender lo siguiente. La Biblia nos enseña que la maldición de la ley es el hecho que nosotros la quebrantamos. Nosotros no la obedecemos. Nosotros no la cumplimos. Esa es la maldición de la ley, pero no hay nada malo ni errado con la ley misma. El problema está en que nosotros no podemos guardarla y por eso Cristo vino. ¿Para qué? Para que viniendo en carne y sangre como la suya y la mía, pudiera demostrarnos que al poner su voluntad dependiente de la voluntad del Padre, y permitir que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él propiamente, podía entonces vivir sin pecar, no porque no fuera tentado, porque la Biblia nos dice en Hebreos 4:15 que él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Quiere decir que en todas las tentaciones que le quedan a esta persona, que no son las mismas que le quedan a la otra persona, ni las mismas que le quedan a un tercero. En cada uno de esos puntos Cristo fue tentado, pero sin pecado. No porque no podía pecar, sino porque eligió no pecar. Tal vez ustedes conocen y están familiarizados con la oración que Cristo se registra pues en la historia de cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, horas antes de ser arrestado y luego ser crucificado al día siguiente. Durante ese tiempo en el Getsemaní, Cristo sabía lo que se avecinaba y sentía el peso de la culpabilidad del pecado de todo el mundo, de toda la humanidad, desde Adán hasta el último que nazca en este mundo. Ese peso era tan terrible, tan agobiante, que él sentía la tentación, pongan cuidado, la tentación de no seguir adelante. ¿Cuál de nosotros diríamos, oh sí, me siento que me estoy muriendo, vamos para adelante, sigamos con esto? No, tan humano como usted y yo. Entonces oró y le pidió al Padre, le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Empero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué no cedió a la tentación de no rescatarnos, de no rescatarte a ti y a mí? Porque su voluntad estaba siempre entregada a la voluntad del Padre. Vino a vivir la vida nuestra para que nosotros podamos tener la victoria que Él tuvo. Es un tema bastante bello y que nos da mucho ánimo en nuestra vida, en nuestras tentaciones, en la hora de la prueba. Es un tema que estudiaremos más profundamente más tarde, pero quería que se hiciera muy claro que cuando aquí dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, quiere decir que Él nos redimió de la falta de cumplimiento que nosotros tenemos naturalmente hacia la ley. Vino a darnos la fuerza, a ponernos la vacuna, por así decirlo. En una forma no es exacta, le falta mucho a la comparación, pero para poder darnos el ejemplo de que subyugando nuestra voluntad a la voluntad del Padre, podemos tener exactamente la misma victoria, el mismo éxito que Él tuvo contra la tentación. Seguimos leyendo en ese mismo párrafo en que estábamos. Dice entonces, se afirma aquí de la forma más explícita que, subrayen lo siguiente, la bendición de Abraham, que habría de venir a todas las familias de la tierra, lo haría exclusivamente mediante la cruz de Cristo.
En el siguiente párrafo comienza diciendo que ese es un punto que ha de quedar bien fijado en la mente desde el mismo principio. Todo el resto de ese siguiente párrafo está muy interesante porque tiene muchos puntos que son todos básicos. Lo voy a leer y dice así: toda la confusión relativa a las promesas de Dios a Abraham y a su simiente proviene de no reconocer en ellas el evangelio de la cruz de Cristo. Si se recordara continuamente que todas las promesas de Dios en Cristo son en Cristo y que solo mediante su cruz son alcanzables y que en consecuencia son de naturaleza espiritual y eterna, no habría dificultad. Y el estudio de la promesa a los padres será una delicia y una bendición. Leemos que Abraham, obedeciendo al llamado del Señor, se fue de casa de su padre y de su tierra nativa. El siguiente párrafo viene de Génesis 12, 5 al 8. Los que tienen el libro lo pueden leer conmigo del libro donde lo tienen impreso. Los que no tienen el libro todavía pueden abrir sus Biblias a Génesis 12, versículos 5 al 8. Génesis 12, 5 al 8. Leo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, quiere decir que era el sobrino, ¿verdad? Y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salió para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la cima de Moré. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Pongan cuidado, si quieren, subrayen esa línea, porque vamos a estudiar de algo en un par de párrafos. Dice allí: a tu simiente daré esa línea. La tierra. Perdón. Y edificó allí un altar a Jehová. Abraham edificó un altar. Qué interesante. Esto era prueba de que él adoraba al Dios verdadero. Y al hacer el altar, los altares eran hechos con piedras grandes que se montaban una sobre otra. Y entonces cuando ya se tenía bien nivelado y a una buena altura, entonces allí ponían la leña y luego ponían al cabrito o a la ovejita o lo que fueran a sacrificar, y allí lo quemaban. Primero lo degollaban, le sacaban la sangre y luego lo quemaban como sacrificio a Dios. Entonces, noten ustedes que donde él va, allí hace un altar. El altar no se lo puede llevar él, no toma las piedras y se las lleva para otro lugar, no, allí queda. Sigamos leyendo. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. ¿Quién se le había aparecido? De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y aquí al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Piensen ustedes, donde quiera que él iba, construía el altar para hacer la adoración y las ofrendas al Dios verdadero. Quiere decir que después de que Abraham se iba de ese lugar a otro lugar, allí quedaba un testimonio de lo que Abraham había hecho y a quién adoraba. Entonces, cuando otras personas venían por allí, pasaban por ese camino y se encontraban con el altar, preguntarían o les dirían o sabrían: aquí estuvo Abraham, porque eso quiere decir que él estaba adorando al Dios en el cual él cree. Esos altares quedaban allí como un testimonio. ¿Qué hay de ustedes y yo? ¿Qué hay de nosotros? ¿Dejamos un testimonio para que los demás lo puedan encontrar, puedan valerse de él y puedan ser bendecidos por medio de ese testimonio?
Espero que no sea lo contrario, que no dejemos una mala relación y un recuerdo que toda la gente diga, ay, menos mal que se fueron esos de aquí porque esos hacían esto y lo otro, sino que más bien digan, ay, sí, aquí vivía tal familia. Y esa familia siempre tenían culto, siempre leían la Biblia, siempre oraban a Dios. Que ese sea nuestro testimonio, así como Abraham. Seguimos leyendo en la parte inferior de la página 30. Es muy necesario que percibamos desde el mismo comienzo el significado real de las promesas de Dios y su trato con Abraham. Eso hará fácil nuestra lectura subsiguiente, puesto que consistirá en la aplicación de esos principios. En esta última escritura se introducen unos pocos temas que ocupan un lugar muy prominente en este estudio y vamos a destacarlos aquí. Para empezar, aquí viene el número 1, es la simiente y está puesto en una sección por sí misma, le han puesto el título allí, la simiente. Entonces, ese es uno de los puntos que vamos a resaltar de la lectura que hicimos allí. Y dice, el Señor dijo a Abraham, después que llegó a la tierra de Canaán, a tu simiente daré esta tierra. Si nos ciñésemos a las Escrituras, no tendríamos dificultad alguna en saber quién es la simiente. Dice de Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes con ese, no es un plural. Y de paso, en sus libros hay un error. Esa palabra debería tener la S al final. Así es como está en la Biblia, un error de tipografía. Esto está siendo citado de Gálatas 3:16. No dice a sus simientes como si fuera de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que cuando Dios le dijo a Abraham, esta tierra se la daré a ti, te la voy a dar a ti y a tu simiente, estaba hablando de Cristo. Te la voy a dar a ti y se la voy a dar a Cristo. Eso debiera despejar toda duda al respecto por siempre. Subrayen lo que sigue. La simiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa, es Cristo. Él es el heredero. Gracias a Dios que Él no es el único, porque sigue diciendo, pero nosotros podemos también ser coherederos con Cristo. De Génesis 3:27 al 29 dice, todos los que habéis sido, perdón, no, eso no viene de Gálatas, yo dije Génesis, pero es Gálatas. De Gálatas 3:27 a 29 dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. Allí estamos. Somos parte, no porque tengamos la sangre y la genética de Abraham. Es cierto, él tuvo hijos y tuvo nietos y bisnietos y tataranietos y tataranietos. Toda la descendencia siguió de allí para adelante. Pero no es necesario que tú y yo tengamos de la misma sangre y la misma genética de Abraham para ser herederos. Lo que sí se requiere es que tengamos la fe en el mismo Cristo, en el mismo Dios que Abraham tuvo fe. Eso nos hace miembros de la familia. Quiero aquí también señalar algo donde dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Paremos ahí un momentito. Por muchos años se habló de entrar en una manera en nuestra sociedad que tuviéramos solamente ropa que fuera para hombre y para mujer y se llamaba unisexo. ¿Es eso de lo que está hablando aquí la Biblia? Dice que ya no hay hombre ni mujer.
Bueno, hoy nos hemos ido al otro extremo y ahora hay no sé cuántos al fin. Se perdió el número de géneros y de sexos que hay. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está diciendo lo siguiente. Noten que dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No es que no existan los judíos, no es que no existan los griegos, no es que no existan esclavos ni existan libres, no es que no existan hombre ni mujer. No, quiere decir que no importa de dónde vengamos, ni de qué género seamos, ni de qué nivel social o económico seamos, cuando estamos en Cristo, cuando creemos en Cristo, estamos todos al mismo nivel. No hay forma entonces de que en Cristo digamos, Dios ama más a las mujeres que a los hombres. No vamos a tener esas diferencias. ¿Cómo va a haber diferencias si estamos en Cristo? No vamos a decir, bueno, yo solamente soy amigo de los que tienen casas en tal vereda. No, no hay ninguna distinción. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Eso hace que no haya diferencia entre nosotros. Al pie de la cruz, todos estamos al mismo nivel. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Sigo leyendo. Los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Él. Por lo tanto, están incluidos en Él. Así, al decir que Cristo es la simiente de Abraham, a quien fueron hechas las promesas, quedan incluidos todos los que están en Cristo. Pero la promesa no incluye nada que esté fuera de Cristo. Pretender que la herencia prometida a la simiente de Abraham podría ser poseída por cualquiera, excepto por los que son de Cristo, mediante la fe en Él, es ignorar el Evangelio y negar la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:17 se nos dice bien claro, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, puesto que la promesa de la posesión de la tierra fue hecha a Abraham y a su simiente, que ya sabemos, eso quiere decir que es Cristo, y todos los que están en él mediante el bautismo, y que por lo tanto son nuevas criaturas, se deduce que la promesa de la tierra se refería solamente a quienes fueran nuevas criaturas en Cristo. Eso lo deben subrayar, lo debemos tener subrayado, desde donde dice, por lo tanto, puesto que la promesa, porque allí se van atando los cabos, tomando los diferentes, es como quien arma un rompecabezas, ¿verdad? Toma uno una piecita aquí, tiene verdecito, aquí está la otra que tiene verdecito y azulito, y aquí le encontramos que empata bien, y cuando ya tenemos todas las piezas bien empatadas, vemos el cuadro completo. Aquí estamos poniendo las piezas juntas, entendiendo lo que dice la palabra aquí de una cosa, lo ponemos junto con lo que dice de esta, lo comparamos, lo estudiamos, y así entonces vemos el cuadro completo como Dios nos lo ha dado. Sigue diciendo, ahora en la página 32, eso es una evidencia adicional de que todas las promesas de Dios lo son en Cristo y de que las promesas a Abraham pueden obtenerse solo mediante la cruz de Cristo. Y aquí viene algo más que realzar con subrayarlo. No olvidemos, pues, ese principio ni por un momento al leer sobre Abraham y la promesa que se le hizo a él y a su simiente. El principio de que la simiente es Cristo y los que están en él. Y nadie más. Ahora viene el punto número 2. Recuerden que en la página 31 había dicho, en esta última escritura se introducen unos pocos temas que ocupan un lugar muy prominente en este estudio y vamos a destacarlos aquí. El primero era la simiente y ahora viene el segundo, la tierra. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, a tu simiente daré esta tierra. Vamos a ver esto de la tierra. Abraham estaba en tierra de Canaán
cuando Dios le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Observamos ahora las palabras que dirigió a sus perseguidores el mártir Esteban, lleno del Espíritu Santo y con su rostro radiante como el de un ángel. Para algunos que tal vez no tengan este historial, no hayan sabido esta historia de antes, quiero aclararles un poquito. Esteban fue uno de los seguidores de Cristo después de que Cristo ya fue crucificado y resucitó y regresó al cielo. Los discípulos y los demás seguidores de Cristo siguieron compartiendo las buenas nuevas, el evangelio de Cristo y de lo que Cristo había hecho, y Esteban estaba entre ellos. Un día Esteban fue arrestado, lo llevaron ante el concilio porque él estaba predicando en cuanto a Jesús. Y los judíos no querían que hablaran de Jesús para nada. Y los ponían presos, a algunos los mataron. Este día pusieron preso a Esteban. Y Esteban tomó la oportunidad de que estaba frente a las autoridades para explicarles qué era lo que él predicaba y por qué lo predicaba. Y todo anduvo bien hasta que, y ustedes pueden leer la historia allá en Hechos 7, por su propia cuenta, después vayan, busquen el capítulo 7 de Hechos y lean la historia de Esteban allí. Esteban comenzó a hablar de Abraham y de Jacob y de esto y lo otro para ayudarles a entender cómo era que todas estas cosas iban juntas. Todo esto se había ya predicho, ya se sabía que el Mesías iba a venir, que iba a ser descendiente de Abraham, que él iba a morir por nosotros, etcétera, etcétera. Y explicándoles todo eso anduvo muy bien mientras estuvo hablando de Abraham, de Moisés, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó al tema de Cristo Jesús, el que acababan de crucificar hacía unos meses, se alzaron de tal manera y se enfurecieron contra él, lo sacaron de la ciudad para apedrearlo. Y así lo hicieron. Antes de apedrearlo, de eso es que vamos a leer ahorita, en este versículo del capítulo 7, versículos 2 al 4, dice, él estaba con su rostro radiante como el de un ángel y dijo lo siguiente: el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Él sabe bien la historia, sabe quién es, a quién le habló Dios, qué dijo Dios y cómo han ido pasando estas cosas de padre a hijo, cómo la historia se ha llevado de una generación a la siguiente y qué quiere decir. Dice, eso no es más que una repetición de lo que habíamos leído ya en el capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? En la página 29 de nuestro libro, ya lo leímos así. Él está repitiendo lo mismo que leímos nosotros esta noche. Leamos ahora el siguiente versículo. Después de que él dijo esas cosas, en el versículo 5 dijo, y no le dio herencia en ella, ni siquiera para asentar el pie, mas le prometió que se la daría en posesión a él y a su simiente después de él, cuando él aún no tenía hijo. La promesa que Dios le hizo a Abraham se la hizo antes de que Abraham tuviera hijo. ¿Ustedes saben a qué edad tuvo Abraham hijo? Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90 años cuando por fin tuvieron el primer hijo. Estas promesas se le habían dado antes. Él tuvo que creer, llegar el momento de creer que Dios haría lo que le había prometido, porque por medio de Sara, de 90 años, no había ninguna razón biológica para que ocurriera. Tenía que ser solo por obra de lo que Dios hiciera. Seguimos leyendo. Eso nos muestra que, aunque en ocasiones se declara simplemente, a tu simiente daré esta tierra,
el propio Abraham está incluido en la promesa. Eso es muy evidente en las repeticiones de la promesa que se encuentran en el libro de Génesis, pero nos muestra aún más. Subrayen lo siguiente, que Abraham no recibió realmente ninguna tierra en herencia. Acabamos de leer lo que dijo Esteban, ¿verdad? No tenía ni dónde poner el pie. Pues si no tenía dónde poner el pie, mucho menos para tener una casa o una hacienda. No tenía herencia de nada. Es más, aquí no se dice esto, pero lo pueden comprobar en Génesis. Cuando la esposa de Abraham murió, él tuvo que comprar un pedazo de tierra de allí donde estaba viviendo, de los que habían vivido allí antes. Ellos le dijeron, no, te lo regalamos, tú lo puedes tener. Y él dijo, no, yo voy a pagar por esto. Ese lugar era el único lugar que él tenía, un lugar donde tener un par de bóvedas para su entierro. No tenía ni dónde poner el pie. Seguimos leyendo. Pero nos muestra aún más que Abraham no recibió realmente ninguna tierra en herencia, ni siquiera la porción necesaria para poner un pie sobre ella. Sin embargo, Dios se lo había prometido a él y a su simiente después de él. ¿Qué diremos a todo esto? ¿Falló la promesa de Dios? De ninguna manera. Dios no miente. Les voy a dar este texto y está allí en el libro Tito 1:2. Vayan allá y mírenlo después para que vean que ahí dice que Dios no miente. ¿Qué más? Él permanece fiel. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 2:13. Cristo es el mismo. En Hebreos 13:8 también dice que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Santiago se nos dice que Dios no tiene ni siquiera sombra de cambio. Abraham murió sin haber recibido la herencia prometida. Estamos en la página 33. Sin embargo, murió en la fe. Por lo tanto, debemos en ello aprender la lección que el Espíritu Santo quería que aprendieran los judíos. Subrayen aquí la lección, que la herencia prometida podía obtenerse solamente mediante Jesús y la resurrección. Las palabras del apóstol Pedro lo aclaran igualmente. Esto viene de Hechos 3, 25 y 26, donde el apóstol Pedro dijo lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ustedes notan cómo todos ellos sabían perfectamente lo que Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Seguimos leyendo. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición de Abraham, tal como ya hemos visto, viene sobre los gentiles, sobre todos nosotros, todas las familias de la tierra, mediante Jesucristo y su cruz. Pero la bendición de Abraham está relacionada con la promesa referente a la tierra de Canaán. También esa tierra, subrayen esto, también esa tierra habría de ser poseída solamente mediante Cristo y su resurrección. Porque estoy segura que les puedo preguntar, ¿ustedes quieren un pedazo de tierra allá en Jerusalén, donde están las guerras y las batallas y las granadas y los tiroteos todo el tiempo en contra de los árabes y todo eso? ¿A cuánto les gustaría ir a vivir allá? Ni regalada la tierra la tomarían. Esa no es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Es una tierra donde mora la justicia. ¿Se acuerdan? 2 de Pedro 3:13, en nuestro versículo de memoria. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora ¿qué? La justicia. No los tiroteos, la guerra, la maldad, la muerte. No.
No, eso no es. Vuelvo a leer donde estaba leyendo. También esa tierra habría de ser poseída solamente mediante Cristo y la resurrección. De haber sido de otro modo, Abraham habría resultado defraudado en lugar de morir en la plena fe de la promesa, como sucedió. Pero eso se hará más evidente al avanzar en nuestro estudio. Los dejo con el apetito abierto para que la próxima vez entonces vamos a entrar al capítulo 4. Y el título de este es Un altar. Les invito entonces para que nos postremos de rodillas para terminar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias porque aún allá hace 4000 años y antes de eso 6000 años en el Edén, ya tú habías prometido que enviarías un Salvador para que salvara a Adán, a Eva, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a nosotros, cada uno de nosotros, ya Él nos tenía en mente. Sabía que necesitaríamos un Salvador porque somos pecadores. Y gracias, Señor, porque por medio de ese Salvador, no solamente somos liberados del pecado, sino que tenemos una herencia que se hará real y nuestra cuando Cristo Jesús regrese y aquellos que han muerto, que están ahora dormidos en sus tumbas, esperando que Jesús regrese, en ese día sucederá la resurrección. Y entonces allí sí, la tierra nueva y los cielos nuevos van a ser entregados a aquellos que, igual que Abraham, creyeron y pusieron su fe en Cristo Jesús y en su resurrección. Gracias, Señor, por tan bellas nuevas. Qué noticias tan preciosas. Ayúdanos a creerlas y a vivir de tal manera que demos a conocer que de verdad creemos en esas promesas. Te lo agradecemos de todo corazón en el nombre de aquel que murió por nosotros, Cristo Jesús. Amén.